El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El conflicto de Irán parece que no va a ser tan breve como quería Trump. Ya han pasado 20 días desde que se inició el 28 de febrero y nada apunta a que vaya a solucionarse rápido. Las consecuencias las notamos en el precio de la gasolina, entre otras cosas, y el gobierno sigue dándole vueltas a si debe tomar medidas para paliar el daño sobre el bolsillo de los consumidores. La inflación seguirá subiendo, el poder adquisitivo de los ciudadanos menguando, y el gobierno nacional y los regionales forrándose con la recaudación de los impuestos asociados a estos productos. Mientras tanto, sigue trayendo cola el giro radical de la Comisión Europea y de su presidenta, Ursula von der Leyen, hacia la prolongación de la vida de las centrales nucleares y de su choque en este sentido con su vicepresidenta, la española Teresa Rivera, y con España, que es el único Estado miembro que no ha hablado de alargar la vida de las nucleares. Por otra parte, en nuestro país vemos cómo el gobierno y Adif han sido incapaces de reparar la vía de alta velocidad que conecta Madrid con Málaga a su paso por Álora, más de 50 días después de que se produjese el daño, de modo que no estará arreglada antes de Semana Santa, con el consiguiente impacto turístico sobre la capital andaluza, que se cifra en unos 2.000 millones de euros, según el consejero, contando también el efecto del accidente de Adamuz el pasado 18 de enero. El gobierno sí tiene tiempo, sin embargo, para meterse en empresas privadas como Indra, en donde pretende cambiar a su presidente, Ángel Escribano. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Carlos Rodríguez Brown, catedrático de la Universidad Complutense. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal estás? Y a Lorenzo Verdaldo de Quirós, presidente de la consultora Free Market Corporate Intelligence. Bienvenido, Lorenzo. Muy buenos días. Bueno, pues si os parece, empezamos por el conflicto de Irán, porque bueno, hay gente que está hablando de que serán unas semanas lo que durará el conflicto, otros que creen que será más tiempo. Carlos, ¿cómo ves que va evolucionando el conflicto por tu parte y qué problemas ves de una larga duración? Pues el problema desde luego iba a ser la duración. En realidad desde el principio se advirtió que esto es una situación radicalmente diferente a lo que púdicamente se llamó la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela, que iba a ser una cosa muy diferente. Y entre las diferencias que tenía era su impacto económico. Pues claro, aquí estamos hablando otra vez de ese lugar geográfico en el que no estamos muy acostumbrados, salvo los que conocíamos algo el mercado del petróleo, y que se puso de moda con la Primera Guerra de Irak, claro, el estrecho de Hormuz y la posibilidad de trastornar el suministro de crudo. Con lo cual, esa es lo primero que tengo que decir, que estamos de acuerdo en que esa es la incertidumbre. Mientras más se mantenga el bloqueo, pues más perturbación. Pero yo añado una cosa más. No vaya a ser que estos políticos que tenemos de todos los partidos y todos los países utilicen la guerra para tapar otros defectos. Vosotros no habíais nacido en la crisis del petróleo de los años 70, porque sois muy jóvenes, pero yo sí. Y yo recuerdo muy bien cuando todo el mundo decía, no, claro, tenemos un problema de inflación por culpa del petróleo. Claro, y estaban ignorando las políticas monetarias y fiscales expansivas que habían tenido durante 10 años antes, ¿no? Lorenzo, Duco. Sí, ¿has terminado con o quieres concluir algo, Carlos? No, yo que vamos... perdón. No, a ver. Adelante, Lorenzo. Vamos a ver, yo creo que la guerra, hay dos escenarios diferentes. Uno, una guerra que no tiene un objetivo declarado real, porque obviamente si el problema en Oriente Medio es la existencia del régimen iraní per se, obviamente la guerra no ha acabado ni se ha traducido en un cambio de régimen, con lo cual la perturbación estructural en la región sigue. En segundo lugar, tú puedes haber destruido las capacidades militares básicas de Irán durante un periodo de tiempo determinado. Pero en lo que se refiere al estrecho de Hormuz, aunque hayas acabado con lo que son el armamento convencional, basta la percepción de riesgo de que se pueden producir
actos de guerra híbrida que pongan en riesgo los transportes. Y estamos viendo, por ejemplo, que los únicos transportes de petróleo y gas que transitan por Hormuz son los que tolera Irán, que son los que van a China y a la India. Luego eso lo que te refleja claramente es que los iraníes, a pesar de la destrucción de sus capacidades militares convencionales, siguen perturbando claramente o tienen capacidad de perturbar el paso por el estrecho del estrecho Hormuz. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a ser muy complicado que aunque Trump declare mañana que ha ganado la guerra porque han destruido tal, va a ser muy complicado que en un tiempo breve se abra el estrecho Hormuz. Y con una variable adicional, no sabemos los daños que se han producido en los ataques iraníes a las infraestructuras de gas y de petróleo en los países del Golfo. En concreto, por ejemplo, en Qatar han hecho un daño enorme en la central de Ras Laffan, que es la mayor central del mundo de producción de gas. En ese escenario nos vamos a una subida de precios generales claramente del crudo y del gas, que no sabemos cuánto va a durar, y eso es un shock de oferta negativo que afecta al crecimiento económico y no afecta a la inflación, como ha dicho muy bien el profesor, salvo que la política monetaria intente convalidar esa subida de precios inyectando dinero. Lo que tendrás es un shock de oferta. Cuanto más dure la perturbación, mayor será el impacto negativo sobre la economía global y en concreto sobre la economía europea y española. Carlos, ¿qué efectos sobre la población ves más preocupantes? Porque claro, lo que estamos notando ya todos es el precio de la gasolina. Luego también hablábamos la semana pasada en este podcast que claro, se va a subir la inflación, ante lo cual pues el gasto en pensiones va a subir porque va ligado a la inflación en este país, ¿no? Pero ¿qué otros efectos temes, te preocupa más? Pues como si eso fuera poco, don Jordi, que es un efecto de empobrecimiento muy claro por parte de toda la población, el encarecimiento de los combustibles y después un impacto más genérico, digamos, sobre el conjunto de la actividad económica, si esto se puede frenar, en fin, hay unos efectos ahí en cascada que son lo suficientemente preocupantes. Si la inflación sigue subiendo, pues ahí habrá un impacto recaudatorio, ¿no es cierto? Como ya hemos denunciado más de una vez, el propio don Lorenzo y yo mismo, en estas charlas que tenemos de cuando en cuando contigo en el debate. Lorenzo, sí. Hay dos matices. En la línea de lo que dice Carlos, que estoy, como no puede ser, totalmente de acuerdo. Hay un elemento simplemente que yo creo que es gráfico que interesa señalar. Es decir, un aumento de 10 euros del barril de petróleo del barril de Brent, tiene un impacto inmediato a través de la transmisión energética, porque España todavía es intensiva en consumo de energía primaria de gas y de petróleo, que supone el 70%. Un aumento del barril de 10 se traduce en una bajada, en una caída del crecimiento entre 2 y 3 décimas y en un aumento de la inflación de medio punto. Si vamos a un escenario con los precios actuales y hacemos una transposición a que se mantengan y no caigan en el segundo semestre del año, eso situaría el crecimiento de la economía española este año como mucho alrededor del 1% y nos encontraríamos con un nivel general de precios con un IPC del 4%. Pero hay que añadir una cosa que es muy importante y que ahí el que se está forrando con esta operación es el gobierno, porque el tema de la gasolina y de los carburantes fósiles que la gente se enchufa en las gasolineras, el coste fundamental es la incidencia fiscal y presupuestaria, que el gobierno reduzca los impuestos sobre la gasolina y el diésel, por ejemplo. A ver qué hacen, que no lo sabemos. Claro, en esta línea, Carlos, las medidas que se están hablando, se concretarán en el Consejo de Ministros del viernes, pero se está hablando de rebaja fiscal de la energía para los sectores más afectados, como el agroalimentario, el transporte. Y también se habla de posibles bajadas de impuestos, ¿no? ¿En qué línea crees que debería ir? ¿Esta es la línea? ¿O también están diciendo que no se puede? Claro, cuando nos hemos mal acostumbrado tanto a todo tipo de ayudas, pues ya el propio gobierno está empezando a decir que no siempre se pueden dar las ayudas y más, ¿no?
Pero bueno, no me digáis que no tiene gracia aquí la propia María Jesús Montero hablando de bajar los impuestos. Bueno, esto claramente es porque le han visto las orejas al lobo, y sobre todo hay un lobo muy cerquita, que son las elecciones en Andalucía. Entonces, claro, lo que, por cierto, entre nosotros tres, esto de poner de candidata a la persona más claramente identificable con los impuestos, no sé si es una idea muy buena, pero en cualquier caso, lo que sí es verdad es que aquí hay un daño político muy considerable, y entonces, para repararlo, pues están lanzando estos mensajes de bajadas de impuestos. Como tampoco son tontos y saben que pueden crear un descalabro en la hacienda muy considerable, entonces empiezan con esta cosa de la ingeniería social. Y eso vamos a ver bastante, de que bueno, sí, igual te bajo, pero no a todos, y te quito uno, te voy a espiar. Una especie de truco de los trileros. Es un tema de que estos manejan francamente bien, ¿no? Y después probablemente haya una especie de cajón desastre. Hoy hay un periódico económico, me parece que es El Economista, pero no estoy muy seguro, que tenía una noticia muy inquietante, y es que en todo este batiburrillo de lo que llaman, con un nombre muy feliz de verdad, el escudo social, pues están coqueteando con la idea de imponer topes a la subida de los precios de los alquileres. No a escala autonómica, sino a escala nacional. Esto, desde luego, es un ejemplo de lo mal que puede salir para el conjunto de los ciudadanos este batiburrillo. Lorenzo, de medidas, ¿cuáles crees que serían? Hablabas de la bajada de impuestos ahora, ¿no? Sí. Vamos a ver, la bajada de impuestos es absolutamente, era y es necesaria. El problema fundamental es que estos caballeros se han embarcado en una política fiscal absolutamente expansiva, tienen un déficit estructural muy alto y tienes un nivel de deuda que sigue creciendo. En ese escenario, el problema que tienes es que el margen del gobierno, sin aumentar su agujero presupuestario, se reduce de manera extraordinaria por la nefasta política presupuestaria que ha hecho. ¿Qué van a hacer? Yo creo lo que dice Carlos. Es decir, van a hacer un ejercicio trilero en el que va a haber unos paganinis del invento. Hoy ha dicho el presidente del gobierno en su comparecencia parlamentaria de que estaba pensando en resucitar el famoso fondo aquel, si os acordáis, de sostenibilidad, en el que una serie de empresas, que son las que teóricamente se benefician de la subida del petróleo y del gas, que estamos apuntando, por supuesto, Repsol, Naturgy, Moeve, sean los paganinis del invento y aporten a ese fondo plata. Entonces, van a convertir clarísimamente a las empresas petroleras y gaseras españolas en los grandes beneficiarios de la guerra y en el enriquecimiento ilícito e intolerable en medio de esta crisis, los petroleros y los... Con lo cual van a meter, estoy seguro que van a meter el fondo, y los paganinis van a ser los malos de turno, que son siempre las empresas y los capitanes de la industria. Oye, como se nos va yendo el tiempo, agrupo las tres últimas preguntas para saber vuestra opinión. Por un lado, son muy distintos los temas, pero bueno, así ganamos un poquitín de tiempo. Por un lado, lo que apuntamos en el resumen del giro si os ha llamado la atención, ¿no? Este giro de la Comisión Europea y von der Leyen sobre las nucleares, ¿no? Luego la cuestión del AVE a Málaga, ¿no? O sea, hasta qué punto os parece llamativo, ¿no? O sea, que hayan pasado 50 días, ¿no? Más de 50 días desde que se produjo esta avería. Y claro, el daño turístico que esto produce, aunque al mismo tiempo, claro, tenemos que tener en cuenta que había un accidente en Adur y que hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque por los problemas de seguridad que pueda haber, ¿no? Y la tercera pregunta es la situación de Indra y Escribano, ¿cómo la veis? Adelante, Carlos. Bueno, pues son tres cosas muy distintas, así que vamos a hacerlo rápidamente. Lo de von der Leyen.
uno siempre puede decir que, en fin, que más alegría hay en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente que por 100 justos que perseveran. Y en fin, que ahora la tal von der Leyen, con el pasado que ella misma tiene, etcétera, pues sea más tolerante con lo de la energía nuclear, pues lógicamente pues, me parece bien, y más pone al desnudo la soledad de nuestro gobernante ecologista y pacifista, ¿no? Lo del tren es una catástrofe, es un daño económico muy considerable, y ya está todo el mundo haciendo cálculos para los efectos del turismo y lo que sea, ¿no? Debo decir que ahí lo que de verdad me gustaría saber es qué impacto político tiene todo esto. Es decir, qué impacto político tiene el deterioro de una infraestructura no solamente importante, sino además emblemática en el caso de nuestro país. O sea, el AVE era la imagen de la España nueva, y ahora es una especie de desastre en todos los sentidos, no solamente en el caso de Málaga, con el retraso que decías tú, Jordi, sino en todos los demás servicios, el retraso de la gente que venía esta mañana de Valladolid, ¿no? Y en el caso de Indra, ¿qué es lo que podemos decir? Pues remember Payete, ¿no? Es decir, estamos ante un gobierno que tiene escasísimo respeto por la propiedad privada en todos los sentidos de la misma, y pues han redescubierto el INI franquista, y entonces quieren poner al Estado en las empresas privadas, y en el momento que hay algún problema o no hay una perfecta alineación de intereses de los accionistas privados con los intereses del gobierno, pues entonces se les convoca a la Moncloa, don Lorenzo, don Jordi, a la Moncloa, y ahí van a decidir lo que va a pasar. Esto debe ser la famosa economía de mercado. Lorenzo, sobre estos tres temas, ¿qué opinión tienes? El primero, recuérdamelo. Von der Leyen. Von der Leyen, como ha dicho don Carlos, pecadora arrepentida, una presidenta de la Comisión absolutamente nefasta, que se parece a Sánchez en una cosa: es necesario, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa siempre y cuando me mantenga al frente de la Comisión. Conviene recordar que ella fue una de las grandes promotoras en el gobierno Merkel del cierre de las nucleares en Alemania. Pero bienvenida al arrepentimiento. Tarde, pero mejor que nunca. La segunda variable, en efecto, la red ferroviaria española y el AVE eran, entre comillas, símbolos de la modernidad y una presunción general de que teníamos la mejor red ferroviaria de Europa. Cuando tú llevas 7 años sin hacer absolutamente nada en mantenimiento de infraestructuras, lo normal es que sucedan estas cosas. Y el problema no es ya lo del AVE, con los trágicos accidentes, el trágico accidente que se produjo con las víctimas mortales. El problema es el deterioro general de la red. Y eso es producto de una desidia absolutamente de un gobierno que ha sacrificado lo que era la inversión pública en gasto corriente dedicado a repartir caramelos a sus potenciales votantes. Y en el tema de Indra, pues es muy sencillo, en efecto. Una empresa cotizada, en la que el gobierno tiene una participación, es el mayor accionista minoritario, en el que el capital privado tiene absoluta mayoría en lo que es la composición accionarial de la empresa, en el que tienen un presidente que, nos guste o no, es elegido por los dueños de la compañía, que son los accionistas. Como ya parece que no es de los suyos, le van a hacer un payetazo, ¿no?, que es el intento de tomar el control de la compañía para someterla a la dirección de un comisario político. ¿Esto es un escándalo? ¿Es bananero? Sí, pero ahí va a haber un mecanismo fundamental: es la capacidad de resistencia que tiene el señor Escribano y sus acompañantes. Porque Payete no tenía acciones, Escribano tiene un 14%, con sus socios de Amber tiene el 20%, y los fondos de inversión parecen que están alineados con el sector privado. Si el gobierno intenta dar un golpe de Estado, vamos a ver además una caída espectacular, como estamos ya viendo la de Indra en bolsa, y un auténtico escándalo desde el punto de vista de los mercados. ¿Eso le importa al gobierno? Pues no. ¿Para qué? Da igual. Así es, hacen lo que les conviene a ellos, básicamente, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, pues con esto hemos llegado al final. Muchas gracias a Carlos Rodríguez Brown, a Lorenzo Bernardo de Quirós y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.